Es posible llevar años llamándote cristiano y sin darte cuenta haber aprendido a vivir como si Cristo fuera una carga más que una vida. Puedes seguir asistiendo, cantando, escuchando sermones, usando palabras correctas, manteniendo una apariencia aceptable y aún así estar funcionando por dentro en piloto automático. La pregunta no es si todavía conservas algunas prácticas religiosas. La pregunta es si Cristo sigue siendo para ti el centro vivo, precioso y gobernante de tu existencia. Hay una incoherencia que debe perturbarnos. Decir que hemos muerto y resucitado con Cristo, pero seguir vistiendo las ropas viejas de una vida dominada por el orgullo, la ira, la malicia, la mentira, la sensualidad, la indiferencia y el egoísmo. El Evangelio no nos dio una nueva etiqueta religiosa para que siguiéramos viviendo igual. Nos dio una nueva identidad. Si somos de Cristo, algo real ha ocurrido en nosotros. Hemos sido unidos a Él. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Hemos sido llamados a vivir a la luz de lo que Dios ya hizo por nosotros y en nosotros. Por eso el pecado no es simplemente una falla lamentable en la vida cristiana, es una contradicción. No digo que el creyente nunca peque. La Escritura no enseña eso. Y cualquiera que se conoce a sí mismo sabe cuán profunda sigue siendo la lucha. Pero una cosa es luchar contra el pecado desde una nueva identidad y otra muy distinta es acomodarlo como si perteneciera todavía a nuestra casa. El creyente puede caer, pero no puede sentirse en paz vistiendo aquello que Cristo vino a quitar. Cristo no vino solo para asegurar que después de morir iremos al cielo. Esa esperanza es gloriosa, pero no agota lo que Él vino a hacer. El buen pastor dio su vida para que sus ovejas tengan vida y vida en abundancia. Esa vida no es una fantasía superficial en la que el cristiano nunca llora, nunca sufre, nunca se cansa, nunca atraviesa oscuridad. Hay un solo cielo y no está aquí todavía. Mientras caminamos en este mundo caído, experimentamos dolor, enfermedad, tentación, pérdida, debilidad, frustración y tristeza. Pero la vida abundante sí significa que aún en medio de esas aflicciones, el creyente posee algo que el mundo no puede fabricar: reconciliación con Dios, sentido eterno, comunión con Cristo, esperanza que no depende de las circunstancias, gozo que puede coexistir con lágrimas, seguridad bajo el cuidado de un Padre soberano y libertad progresiva de la esclavitud del pecado. Cristo no vino a mejorar nuestra vida vieja, vino a darnos vida nueva. Entonces debemos preguntarnos con honestidad: ¿por qué tantos que profesan ser cristianos parecen vivir como si la fe fuera una pesada obligación? ¿Por qué hay personas que hablan de Cristo pero no parecen encontrar deleite en Él? ¿Por qué hay quienes conservan costumbres religiosas pero han perdido el asombro, la gratitud, la obediencia gozosa, el amor por los hermanos, el deseo de agradar al Señor? No todos los casos son iguales. Y debemos ser cuidadosos, pero la Escritura nos permite señalar al menos dos posibilidades serias. Puede ser que algunos que profesan ser cristianos nunca hayan nacido de nuevo. Tienen hojas pero no fruto, tienen lenguaje pero no vida, tienen historia religiosa pero no unión vital con Cristo. Pueden conocer doctrinas, ambientes, canciones, costumbres y formas de iglesia, pero no conocen a Cristo como Salvador, Señor y Tesoro. Y si ese es tu caso, no necesitas simplemente recuperar entusiasmo, necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero también puede suceder que verdaderos creyentes hayan perdido el foco. No han abandonado externamente la fe, pero han dejado que el corazón sea arrastrado por la inercia del mundo. Siguen haciendo muchas cosas correctas, pero el amor se ha enfriado. Siguen sirviendo, pero sin la misma dependencia. Siguen asistiendo, pero sin hambre. Siguen hablando como cristianos, pero han permitido que deseos legítimos, responsabilidades ordinarias, comodidades, distracciones, ambiciones o temores desplacen lentamente al Señor del centro. Y lo más peligroso es que algunos ni siquiera se dan cuenta. El corazón humano no necesita empujones violentos para desviarse. A veces basta dejarlo sin vigilancia. Cosas que no son malas en sí mismas pueden convertirse en ídolos si ocupan el lugar que solo corresponde a Cristo. Trabajo, familia, descanso, estudios, proyectos, amistades, entretenimiento, reputación, seguridad económica, aún actividades de iglesia pueden llegar a gobernarnos si no son sometidas al Señor. El problema no siempre comienza con escándalos visibles. Muchas veces comienza con una pérdida silenciosa de primer amor.
Ese estado produce una miseria particular. El creyente enfriado no puede disfrutar plenamente del mundo como antes, porque el Espíritu Santo no lo deja en paz. Pero tampoco disfruta plenamente de Cristo, porque su corazón se ha llenado demasiado de otras cosas. Vive en una especie de tierra de nadie, demasiado consciente para entregarse sin culpa al mundo, pero demasiado distraído para deleitarse en Dios. Profesa a Cristo, pero su vida parece seca. Sigue caminando, pero sin brillo espiritual. Hace lo mismo, pero sin la misma vida. ¿Cuál es el remedio? No es fingir entusiasmo, no es llenar la agenda con más actividad religiosa, no es compararte con otros para sentirte mejor. El remedio es volver a poner en perspectiva lo que significa seguir a Cristo. Es arrepentimiento y fe, no solo al inicio de la vida cristiana, sino durante toda la vida cristiana. Arrepentirse es dar media vuelta de todo aquello que ha ocupado el lugar de Dios. Creer es volver a descansar en Cristo, volver a mirarlo como suficiente. Volver a obedecer su palabra como expresión de amor y confianza. La vida cristiana práctica es una vida continua de arrepentimiento y fe. Cada día el creyente debe decir de nuevo: el mundo atrás, Cristo delante. No como una frase emocional, sino como una decisión del alma bajo la autoridad de la palabra. Y esa decisión no se queda en lo privado. Cristo nos llama a una vida que afecta la manera en que tratamos a otros, especialmente a sus ovejas. Porque seguir a Cristo no solo significa apartarme del pecado personal, significa amar radicalmente a los hermanos, cuidando no poner tropiezos en su camino. Aquí Marcos nos coloca frente a una advertencia solemne del Señor. Cualquiera que haga tropezar a uno de sus pequeñitos merece una condena terrible. No es una frase ligera. Cristo está hablando con peso eterno. Quiere que entendamos que el orgullo, la envidia, la rivalidad y el descuido espiritual no son asuntos pequeños cuando dañan a aquellos por quienes Él derramó su sangre. Si pertenecemos a Cristo, debemos vivir como quienes aman lo que Él ama y cuidan a quienes Él compró. La advertencia de Cristo sobre hacer tropezar a uno de sus pequeñitos no aparece en un vacío. Jesús viene tratando con el orgullo de sus discípulos. Ellos habían discutido acerca de quién era el mayor. Luego Juan confesó que habían visto a alguien expulsando demonios en el nombre de Cristo y se lo prohibieron porque no seguía con ellos. El problema no era celo por la verdad, sino un corazón cerrado, competitivo, posesivo, incapaz de alegrarse con la obra de Dios si esa obra no pasaba por su propio grupo. Ese es un espejo incómodo. El orgullo religioso rara vez se presenta diciendo: yo quiero ser el centro. Se disfraza de preocupación, de defensa del orden, de discernimiento, de celo, de estándares elevados. Pero muchas veces detrás de esa apariencia hay rivalidad, envidia, deseo de control, temor a perder importancia, incapacidad de servir si no somos reconocidos. Y cuando ese orgullo gobierna, no solo daña al que lo practica, empieza a dejar piedras en el camino de otros. Por eso Jesús habla de los tropiezos. Hacer tropezar no significa simplemente incomodar a alguien o no cumplir todas sus preferencias personales. La palabra apunta a algo mucho más serio. Hacer o decir algo que estorbe la conversión de un incrédulo o que obstaculice la santificación de un creyente es poner un impedimento en el camino espiritual de otra persona. Es empujarla hacia el pecado, debilitar su conciencia, alimentar su mundanalidad, sembrar confusión, desanimarla en su obediencia, hacer más difícil que avance hacia la semejanza de Cristo. El Señor no trata esto como un asunto menor. Dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en Él, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Esa imagen no fue escogida para producir un impacto superficial. Cristo quiere que sintamos el peso moral del pecado. Una piedra de molino movida por un animal era inmensa. Ser arrojado al mar con algo así atado al cuello era una muerte terrible. Y aún así Jesús dice que sería mejor eso que causar tropiezo a uno de los suyos. ¿Por qué tanta severidad? Porque estos pequeñitos creen en Él, no son insignificantes para Cristo, no son piezas intercambiables dentro de una comunidad religiosa, son ovejas compradas con su sangre. Cristo vino a dar vida abundante a estas personas, a santificarlas, a conducirlas hacia la gloria. Y cuando alguien les pone tropiezo, se coloca en oposición práctica a la obra del Salvador. Cristo está edificando y esa persona está debilitando. Cristo está limpiando
y esa persona está contaminando, Cristo está guiando y esa persona está desviando. Esto debería hacernos temblar. ¿Podría mi vida estar haciendo más difícil que otros sigan a Cristo? ¿Podrían mis palabras estar sembrando cinismo en la iglesia? ¿Podría mi uso descuidado de la libertad estar debilitando la conciencia de un hermano? ¿Podría mi manera de vestir, hablar, bromear, consumir entretenimiento, manejar conflictos o tratar la autoridad estar dejando escombros detrás de mí? No basta preguntar, ¿tengo derecho a hacer esto? El amor cristiano pregunta también, ¿esto ayuda o estorba el crecimiento espiritual de otros? Vivimos en una época donde se exalta la autonomía personal. Es mi vida, mi decisión, mi libertad, mi gusto, mi forma de ser. Pero el cristiano no pertenece a sí mismo. Fue comprado por precio. Y si pertenece a Cristo, también debe aprender a vivir considerando a los hermanos. La libertad cristiana no es permiso para actuar sin amor. Una libertad que hiere la conciencia débil, que arrastra a otros hacia el pecado o que normaliza la mundanalidad, no está siendo gobernada por la cruz. Hay tropiezos evidentes. Un novio que presiona a su novia hacia la impureza está poniendo tropiezo. Una amistad que invita a otro creyente a entrar en ambientes que alimentan su vieja vida está poniendo tropiezo. A alguien que comparte contenido sensual, vulgar o espiritualmente dañino y luego dice que cada quien decide está actuando con ligereza delante de Dios. La pregunta no es solo si tú puedes manejarlo. La pregunta es si estás ayudando a otro a caminar en santidad o si estás empujándolo hacia donde su alma se debilita. Pero hay tropiezos más sutiles. El chisme es uno de ellos. Una conversación aparentemente pequeña puede sembrar sospecha, amargura, distancia, desprecio por los líderes, frialdad hacia la iglesia, cinismo hacia los hermanos. Alguien llega con ánimo de servir y después de escuchar murmuraciones constantes empieza a ver todo con desconfianza. Alguien recién convertido aprende no a amar la iglesia, sino a criticarla. Alguien que antes era sensible al pecado empieza a justificar su dureza porque otros se la alimentaron. Eso también es dejar escombros en el camino. Otro tropiezo frecuente es la mundanalidad presentada como madurez. Se ridiculiza al creyente que quiere obedecer con cuidado. Se llama legalista al que desea guardar su corazón. Se minimizan convicciones santas diciendo, no seas tan intenso, no exageres, eso no es para tanto. Y poco a poco se enseña a otros a bajar la guardia. Una fe que trata la santidad como exageración ha dejado de pensar como Cristo. La gracia bíblica no nos hace menos cuidadosos con el pecado, nos hace más agradecidos, más vigilantes y más deseosos de agradar al Señor. También los padres pueden poner tropiezo a sus hijos cuando profesan a Cristo, pero viven en casa con ira, hipocresía, doble estándar, descuido espiritual y falta de arrepentimiento. Los hijos escuchan doctrina correcta, pero ven un evangelio negado en la mesa, en el matrimonio, en el manejo del dinero, en el uso del teléfono, en la forma de hablar de otros. No hay tropiezo más devastador que una religión pública que no se humilla en privado. ¿Tu casa confirma o contradice lo que cantas el domingo? Cristo no nos llama simplemente a evitar escándalos grandes, nos llama a un amor radical que busca activamente el bienestar espiritual de los hermanos. Amar es preguntarme cómo puedo animarte a crecer, cómo puedo proteger tu conciencia, cómo puedo hablarte verdad sin destruirte, cómo puedo usar mi libertad de manera que no te dañe, cómo puedo renunciar a algo legítimo si eso ayuda a tu alma. El amor cristiano no dice, ese es tu problema. El amor cristiano carga, considera, se niega, sirve. Esta advertencia no debe llevarnos a una vida de temor neurótico, como si fuéramos responsables absolutos de cada reacción ajena, pero sí debe destruir la ligereza. No vivimos aislados, nuestra vida enseña, nuestro ejemplo arrastra o edifica. Nuestras palabras sanan o contaminan. Nuestra libertad puede servir al amor o al egoísmo. Y si Cristo compró a sus ovejas con su sangre, debemos tratarlas con la seriedad que corresponde a lo que costaron. Hacer tropezar a un hermano no es simplemente fallarle a una persona, es pecar contra Cristo. La severidad de la advertencia de Cristo levanta una pregunta inevitable.
Si un verdadero creyente hace tropezar a otro, ¿pierde entonces su salvación? La respuesta bíblica es no. La salvación de un creyente verdadero no descansa en la fuerza de su obediencia, sino en la justicia perfecta de Cristo. Si Dios comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Cristo compró a una oveja con su sangre, esa oveja llegará a la gloria. La seguridad del creyente no se sostiene en su desempeño, sino en la fidelidad del Salvador. Pero esa verdad gloriosa jamás debe usarse para hacer liviano el pecado. Que un creyente no pierda la salvación no significa que su pecado sea menos aborrecible delante de Dios. Hacer tropezar a un hermano sigue siendo grave, sigue siendo odioso, sigue siendo una ofensa directa contra Cristo. No debemos razonar diciendo, como soy salvo, esto no tiene tanta importancia. Esa forma de pensar no procede de la gracia, sino de una conciencia endurecida. La gracia bíblica no nos vuelve descuidados, nos vuelve más sensibles al pecado porque sabemos cuánto costó nuestro perdón. Cuando pecamos contra los hermanos, pecamos contra Cristo. Esa frase debe pesar sobre nosotros. El Señor se identifica con su pueblo de tal manera que servir a uno de los suyos es servirle a Él, y dañar a uno de los suyos es pecar contra Él. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, pero Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? No dijo solamente, ¿por qué persigues a mis discípulos? Dijo, me persigues a mí. Esa unión entre Cristo y su pueblo hace que nuestro trato hacia los hermanos tenga una dimensión mucho más seria de lo que solemos imaginar. Por tanto, cuando yo uso mi libertad sin amor y debilito a un hermano por quien Cristo murió, no estoy cometiendo una falta pequeña de criterio. Cuando chismeo y ayudo a destruir la confianza de alguien en la iglesia, no estoy simplemente compartiendo información. Cuando ridiculizo la obediencia cuidadosa de otro creyente, no estoy siendo más maduro, estoy estorbando su santificación. Cuando mi ejemplo arrastra a alguien hacia la mundanalidad, estoy colaborando con aquello de lo cual Cristo vino a rescatarlo. ¿Cómo podríamos mirar eso con ligereza? Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. Su propósito es presentar a su pueblo limpio, sin mancha, transformado, semejante a Él. Cada palabra, cada actitud, cada decisión nuestra debe ser examinada a la luz de ese propósito. ¿Estoy ayudando a que mis hermanos sean más santos, más firmes, más humildes, más amorosos, más dependientes de Dios? ¿O estoy contribuyendo a que sean más cínicos, más mundanos, más livianos, más fríos, más desconfiados, más indiferentes a la palabra? No basta con no tener intención de dañar. El amor cristiano aprende a considerar el efecto de su vida sobre los demás. Esto no significa vivir esclavizados a la opinión de todos. Siempre habrá personas que se ofendan por razones carnales, que llamen tropiezo a cualquier cosa que no coincida con sus preferencias. Pero la advertencia de Cristo no nos permite escondernos detrás de ese abuso para ignorar la responsabilidad real. Hay tropiezos verdaderos, hay conductas que debilitan conciencias, hay palabras que siembran veneno, hay libertades usadas sin amor, hay ejemplos que empujan a otros hacia el pecado. Hay durezas que apagan el ánimo del débil. Hay liderazgos que aplastan en vez de pastorear. El Señor quiere formar en nosotros una sensibilidad santa. No una sensibilidad sentimental y frágil, sino una conciencia moldeada por el Evangelio. Si mi hermano pertenece a Cristo, entonces no puedo tratarlo como un objeto de mi impaciencia, mi superioridad, mi libertad o mi desahogo. Es un redimido, es una oveja, es parte del cuerpo. Cristo lo ama, Cristo murió por él, Cristo lo está santificando. Y si yo amo a Cristo, debo amar lo que Cristo ama y cuidar lo que Cristo cuida. Aquí la Escritura introduce otra línea de examen. Si alguien vive haciendo tropezar a otros de manera descuidada, sin dolor, sin arrepentimiento, sin preocupación por la santidad de los hermanos, amparándose en su supuesta libertad, esa persona debe preguntarse seriamente si conoce a Cristo. No porque el creyente verdadero nunca peque contra otros, sino porque no puede vivir en ese patrón sin ser confrontado por Dios. Una conciencia que puede dañar a las ovejas de Cristo y permanecer tranquila no debe sentirse segura solo porque tiene lenguaje cristiano. La primera carta de Juan habla con claridad. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos.
No porque conocemos cierto vocabulario, no porque asistimos a reuniones, no porque alguna vez hicimos una profesión, sino porque hay amor por el pueblo de Dios. El que no ama permanece en muerte. Esa palabra es seria. El amor a los hermanos no salva como mérito, pero evidencia que hemos sido vivificados. Donde Cristo habita, no puede haber indiferencia permanente hacia aquellos por quienes Él derramó su sangre. Y este amor no es una emoción general, no es decir, yo amo a todos mientras en la práctica soy piedra de tropiezo para los que están cerca. Amar a los hermanos es buscar su bien espiritual concreto. Es estar dispuesto a renunciar a algo legítimo si puede dañarlos. Es cuidar mis palabras porque no quiero sembrar incredulidad. Es corregir con mansedumbre, no con orgullo. Es recibir al débil, no despreciarlo. Es servir al pequeño, no usarlo. Es alegrarme por la obra de Dios en otros, aunque no aumente mi importancia. La advertencia de Cristo, vista positivamente, es un llamado a un amor radical. No solo evitar hacer daño, sino procurar el bien. No solo no poner piedras, sino ayudar a quitar escombros. No solo no empujar al pecado, sino animar a la santidad. No solo no debilitar a los hermanos, sino fortalecerlos. El cristiano no debe preguntarse únicamente ¿qué puedo hacer sin pecar? Debe preguntar ¿cómo puedo vivir para que otros vean más claramente a Cristo? Amen más su palabra y caminen con mayor firmeza hacia la gloria. Si esto revela pecado en nosotros, no nos justifiquemos, arrepintámonos. Tal vez hemos usado la libertad sin amor, tal vez hemos hablado sin temor de Dios, tal vez hemos fomentado frialdad, crítica, mundanalidad o desánimo. Tal vez nuestro ejemplo en casa, en la iglesia o entre amigos ha sido más obstáculo que ayuda. Cristo no nos muestra esto para llevarnos a la desesperación, sino para llamarnos a una vida más coherente con el Evangelio. Si hemos sido comprados por el buen pastor, aprendamos a amar a sus ovejas con la seriedad, la ternura y el cuidado que corresponden a su sangre. El amor radical al que Cristo nos llama no se mide por la intensidad de nuestras palabras, sino por la disposición real de negarnos a nosotros mismos por el bien espiritual de otros. Es muy fácil decir, yo amo a mis hermanos. Es mucho más difícil ordenar mi libertad, mi lengua, mis hábitos, mis preferencias, mis planes y aún mis derechos legítimos de tal manera que ayuden a otros a caminar hacia Cristo. El amor bíblico no es sentimentalismo. Es una obediencia concreta que busca que el otro sea más santo, más firme, más humilde, más cercano al Señor. Por eso el creyente debe aprender a hacer preguntas que el mundo jamás haría. El mundo pregunta ¿qué quiero? El orgullo pregunta ¿qué me conviene? La carne pregunta ¿hasta dónde puedo llegar sin sentirme culpable? Pero el amor cristiano pregunta ¿esto edifica? ¿Esto fortalece? ¿Esto ayuda a mi hermano? ¿Esto puede empujar a alguien hacia el pecado? ¿Estoy usando mi libertad para servir o para justificar mi egoísmo? Una conciencia moldeada por Cristo no se conforma con evitar lo abiertamente prohibido. Desea vivir de manera que otros vean la belleza de obedecer a Dios. Aquí debemos ser especialmente cuidadosos porque a veces hacemos del tema de la libertad cristiana un escudo para proteger nuestra falta de amor. Decimos, eso no está prohibido en la Biblia y con eso creemos haber cerrado toda conversación. Pero la Escritura no solo pregunta si algo es lícito, también pregunta si conviene, si edifica, si glorifica a Dios, si ama al hermano, si protege al débil, si promueve santidad. Una cosa puede ser legítima en sí misma y sin embargo ser usada de manera egoísta, imprudente o destructiva. Pablo estaba dispuesto a renunciar a cosas legítimas por amor a los hermanos. No porque la conciencia débil de otros se convirtiera automáticamente en ley para toda la iglesia, sino porque el amor pone límites voluntarios donde la libertad usada sin cuidado puede hacer daño. Esa es una marca de madurez. El creyente maduro no se define por cuántas libertades puede defender, sino por cuánto amor puede ejercer. La madurez no dice yo puedo manejarlo. La madurez pregunta, ¿puede esto dañar a alguien por quien Cristo murió? Este principio entra en áreas muy concretas, entra en cómo hablamos de la iglesia delante de nuestros hijos, entra en cómo usamos redes sociales, entra en los comentarios que hacemos sobre otros creyentes, entra en las conversaciones después de un culto, entra en lo que recomendamos, celebramos, compartimos, consumimos.
Entra en la manera en que un hombre trata a una mujer, en la manera en que una mujer se presenta, en la manera en que los amigos se influencian, en la manera en que una familia vive su fe dentro de la casa. No existe una vida cristiana aislada. Siempre estamos enseñando algo. Un creyente mundano rara vez se queda solo en su mundanalidad, la normaliza, la hace parecer aceptable, la presenta como libertad, equilibrio, autenticidad o descanso. Y otros, especialmente los más débiles o los más jóvenes en la fe, aprenden a bajar la guardia. Alguien que antes tenía sensibilidad empieza a endurecerse. Alguien que antes quería obedecer empieza a avergonzarse de su seriedad. Alguien que antes huía de ciertos pecados empieza a acercarse otra vez porque vio a otros hacerlo con aparente tranquilidad. Así se forman tropiezos, no siempre con una orden directa, a veces con un ejemplo descuidado. También sucede lo contrario. Un creyente piadoso puede dejar detrás de sí un camino más limpio. Su forma de hablar anima a amar más a Cristo. Su modestia enseña reverencia. Su dominio propio recuerda que la gracia transforma. Su paciencia en la prueba fortalece al débil. Su manera de confesar pecado enseña humildad. Su amor por la iglesia corrige el cinismo. Su cuidado con la libertad protege conciencias. Su hogar, aunque imperfecto, muestra que la fe no es una actuación dominical. La pregunta es, ¿qué tipo de huellas estás dejando tú? No debemos olvidar que Jesús está hablando de sus pequeñitos. Esa expresión debe destruir nuestro desprecio hacia los creyentes que consideramos débiles, inmaduros, simples, poco influyentes o poco útiles. Para Cristo no son descartables, no son molestias, no son obstáculos para nuestro ministerio, son suyos. Él los llama pequeños, pero no porque carezcan de valor, sino porque dependen de Él como niños que confían. Y precisamente por eso hacerles daño es tan grave. El mundo desprecia a los pequeños, Cristo los protege. El orgullo religioso, en cambio, suele impacientarse con los pequeños. Quiere tratar con los fuertes, los útiles, los visibles, los que aportan prestigio. Pero Jesús pone en medio a los pequeños y dice que recibirlos en su nombre es recibirlo a Él. Esto cambia toda nuestra manera de mirar la iglesia. El hermano difícil de pastorear, el nuevo creyente que no entiende mucho, la persona sensible, el joven vulnerable, el anciano olvidado, la hermana que lucha en silencio, el miembro sin talento visible, todos pertenecen al Señor si creen en Él. Y nuestro trato hacia ellos revela cuánto entendemos el Evangelio. Tal vez aquí algunos deben arrepentirse de una forma muy específica. No solo de pecados privados, sino de haber sido causa de tropiezo, de haber usado la lengua para dividir, de haber usado la libertad para arrastrar, de haber usado influencia para manipular, de haber usado conocimiento para humillar, de haber usado experiencia para apagar el celo de otros, de haber usado una posición en la iglesia para buscar control en vez de servir. El arrepentimiento bíblico no se queda en tristeza general, nombra el pecado delante de Dios. Y cuando lo nombramos, debemos ir a Cristo. Porque el mismo Salvador que advierte con severidad es el Salvador que murió para perdonar y transformar. Él no nos llama a cuidar a sus ovejas con nuestras propias fuerzas. Él nos llama a venir a Él, recibir su gracia, aprender de su mansedumbre, contemplar su amor sacrificial y entonces amar como quienes han sido amados primero. Solo quien ha sido profundamente alcanzado por la misericordia puede dejar de usar a los demás para sí mismo y comenzar a servirlos para Cristo. Mero cristianismo no es una religión de apariencia respetable. Es una vida de arrepentimiento y fe que se expresa en amor radical. Es decir, Cristo delante, mi orgullo atrás. Cristo delante, mi libertad sometida al amor. Cristo delante, mi lengua bajo su señorío. Cristo delante, mis hermanos, cuidados por causa de Él. Si seguimos al buen pastor, no podemos vivir indiferentes al bienestar de sus ovejas. Amar a Cristo implica cuidar el camino de aquellos que caminan hacia Él. La advertencia de Cristo también nos obliga a mirar más allá de los pecados escandalosos. Muchas veces pensamos que hacer tropezar a otros solo ocurre cuando alguien comete una inmoralidad evidente, una herejía pública o un abuso grave. Y ciertamente esas cosas pueden destruir almas.
Pero el Señor está tratando con algo más profundo, el principio de un corazón orgulloso que no considera el bien espiritual de los demás. Ese corazón puede causar daño mientras mantiene una apariencia respetable. Un comentario puede ser tropiezo, una burla puede ser tropiezo, una actitud fría hacia la iglesia puede ser tropiezo. Una forma descuidada de hablar de los pastores, de los hermanos, de la disciplina, de la santidad o de la obediencia puede sembrar en otros una semilla de desconfianza. Tal vez tú lo dijiste en un momento de irritación y luego seguiste tu vida. Pero alguien más escuchó, absorbió tu amargura, adoptó tu sospecha, se alejó de los medios de gracia y ahora su alma está más débil. ¿Has pensado alguna vez en el peso espiritual de tus palabras? La lengua puede levantar o destruir, puede animar al cansado o envenenar al simple, puede enseñar reverencia o cultivar cinismo, puede corregir con amor o humillar con orgullo, puede hablar verdad para sanar o usar verdad como arma para herir. Y lo más peligroso es que muchas veces justificamos nuestra lengua con frases piadosas. Solo estoy diciendo la verdad, solo estoy preocupado, solo estoy compartiendo para que oren. Pero Dios ve si detrás de esas palabras había amor por el hermano o placer secreto en exponerlo. También podemos ser tropiezo por una falsa idea de madurez. Hay creyentes que consideran señal de madurez no afectarse por nada, no tener cuidado con nada, no tomar demasiado en serio ciertas convicciones. Se burlan de los que quieren guardar su corazón. Se sienten superiores porque pueden acercarse más al borde sin caer, al menos por ahora. Pero el amor no juega cerca del precipicio con otros mirando. El amor no convierte la conciencia débil de un hermano en espectáculo. El amor no presume fortaleza mientras otro puede ser arrastrado. Por eso debemos preguntarnos, ¿mi vida hace que la santidad parezca hermosa o exagerada? ¿Mis decisiones ayudan a otros a temer más a Dios o a tomar el pecado menos en serio? Mi forma de usar el entretenimiento, el dinero, el descanso, la tecnología, la ropa, la libertad y el tiempo comunica que Cristo es mi tesoro. ¿O comunica que se puede profesar a Cristo y vivir gobernado por los mismos deseos que gobiernan al mundo? Una vida mundana puede predicar sin palabras un evangelio falso. Puedes tener a Cristo y seguir perteneciendo a ti mismo. La mundanalidad no siempre aparece con rostro grosero. A veces aparece educada, razonable, moderada, culturalmente aceptable. No dice abandona a Cristo. Dice no seas tan serio. Dice relájate un poco. Dice todos lo hacen. Dice no tienes que vivir tan diferente. Y si un creyente con influencia vive de esa manera, otros aprenden de él. Los jóvenes aprenden, los nuevos creyentes aprenden, los hijos aprenden, los hermanos débiles aprenden. La pregunta es si están aprendiendo a seguir a Cristo o a domesticar la obediencia. En el hogar esto se vuelve especialmente serio. Un padre puede ser tropiezo para sus hijos, no solo por cometer pecados visibles, sino por enseñar con su vida que Dios es importante solo en público. Una madre puede ser tropiezo si habla de confianza en Dios, pero vive gobernada por ansiedad, queja, manipulación o resentimiento sin arrepentimiento. Un matrimonio puede ser tropiezo si en la iglesia parece piadoso, pero en casa está lleno de desprecio, dureza, falta de perdón y palabras hirientes. Los hijos no solo escuchan nuestra doctrina, leen nuestra vida. Y esto no debe llevarnos a fingir perfección. Los hijos, los hermanos y los nuevos creyentes no necesitan ver personas impecables porque no existen. Necesitan ver creyentes que se arrepienten de verdad. A veces el mayor testimonio no es nunca fallar, sino confesar el pecado sin excusas, pedir perdón, volver a Cristo, reparar lo dañado y caminar en humildad. La hipocresía tropieza más que la debilidad confesada. La religión que nunca se humilla enseña que el evangelio es apariencia. La humildad arrepentida enseña que la gracia es real. También los líderes deben temblar ante este texto. Quien enseña, aconseja, pastorea, dirige o influye en otros lleva una responsabilidad seria. No puede usar a las ovejas para alimentar su ego. No puede manipularlas para sostener su control. No puede convertir su posición en un lugar de dureza, favoritismo, negligencia o autopromoción. El siervo de Cristo debe recordar que las ovejas no son suyas, fueron compradas con sangre. Y si Cristo las cuida con ternura,
¿Cómo se atrevería un líder a tratarlas con desprecio? Pero la advertencia también alcanza al miembro que cree que su influencia es pequeña. Nadie vive sin influir. Tu manera de asistir o ausentarte influye. Tu manera de cantar influye. Tu manera de hablar después del culto influye. Tu manera de responder a la corrección influye. Tu manera de perdonar o no perdonar influye. Tu manera de usar redes sociales influye. Tu manera de relacionarte con el mundo influye. Tal vez no tienes un púlpito, pero tienes una vida. Y esa vida está diciendo algo sobre Cristo. El amor radical no se limita a no hacer daño. Busca activamente hacer bien. Si he dejado escombros, debo quitarlos. Si he sembrado sospecha, debo promover verdad. Si he debilitado a alguien, debo buscar restauración. Si he usado mi libertad sin amor, debo aprender a restringirla por amor. Si he sido ejemplo de tibieza, debo arrepentirme públicamente cuando sea necesario, no para exhibirme, sino para reparar el daño y dirigir la mirada hacia Cristo. Esto es parte de seguir al buen pastor. Él no dejó escombros en el camino de sus ovejas. Él abrió el camino con su propia sangre. No usó su libertad para servirse a sí mismo, sino que se humilló por los suyos. No trató a los débiles como obstáculos, sino que los recibió, los corrigió, los restauró, los llevó sobre sus hombros. Si decimos que permanecemos en Él, debemos caminar como Él caminó. Por tanto, no tomes esta advertencia como una amenaza lejana para gente peor que tú. Recíbela como una palabra de Cristo para tu conciencia. Examina tu influencia, examina tu libertad, examina tus palabras, examina tu hogar, examina tu vida secreta. Examina si amas a los hermanos lo suficiente como para negarte a ti mismo por su bien. Y si el Espíritu te muestra que has sido piedra de tropiezo, no endurezcas el corazón. Ve a Cristo, arrepiéntete, busca reparar lo que puedas y aprende a vivir de tal manera que tus hermanos encuentren menos escombros y más señales hacia el Salvador. La advertencia de Cristo debe dejarnos con una conclusión clara. No existe un cristianismo verdadero que sea indiferente al bienestar espiritual de los hermanos. Puedes tener doctrina correcta, puedes asistir con regularidad, puedes defender posiciones bíblicas, puedes conocer argumentos, pero si tu vida no muestra amor concreto por las ovejas de Cristo, debes examinarte delante de Dios. La fe verdadera no solo confiesa a Cristo con los labios, aprende a cuidar aquello que Cristo compró con su sangre. El llamado no es simplemente a evitar hacer tropezar, es a vivir de manera que otros encuentren en nosotros ayuda para seguir al Señor. El que ama a Cristo no se pregunta únicamente qué puede hacer sin caer en pecado. Pregunta cómo puede edificar, cómo puede fortalecer, cómo puede animar al débil, cómo puede proteger al nuevo creyente, cómo puede corregir sin destruir, cómo puede usar su libertad sin dañar conciencias. ¿Cómo puede vivir para que el camino de otros hacia Cristo tenga menos obstáculos y más claridad? Este es mero cristianismo. No una élite espiritual para creyentes excepcionales. No una categoría superior reservada para pastores, líderes o personas muy maduras. Esto pertenece a la esencia de seguir a Jesús. Cristo dijo que el que quiera venir en pos de Él debe negarse a sí mismo. Y esa negación no ocurre solo en grandes momentos dramáticos. Ocurre cuando callas una murmuración que tu carne quería disfrutar. Ocurre cuando renuncias a una libertad legítima por amor a un hermano débil. Ocurre cuando decides pedir perdón en casa porque tu pecado estaba distorsionando el evangelio delante de tus hijos. Ocurre cuando corriges tu manera de vestir, hablar, consumir, gastar, relacionarte o bromear porque ya no quieres vivir como piedra de tropiezo. No conviertas la gracia en excusa para la ligereza. Cristo no murió para que tú pudieras vivir descuidadamente mientras otros pagan las consecuencias de tu falta de amor. Él murió para hacerte nuevo. Murió para vestirte del nuevo hombre. Murió para restaurar en ti la imagen de Dios. Murió para que tu vida no sea una fachada religiosa, sino una expresión real de arrepentimiento y fe. Si has resucitado con Cristo, entonces no sigas vistiendo las ropas viejas como si todavía pertenecieran a ti. Ira, malicia, mentira, sensualidad, orgullo, chisme, envidia, desprecio, mundanalidad y egoísmo no son prendas apropiadas para alguien que lleva el nombre de Cristo. Tal vez al escuchar esta palabra descubres que has estado viviendo en piloto automático. No has abandonado la iglesia, pero has perdido el primer amor. No has negado la doctrina, pero tu corazón está frío.
No has cometido un escándalo visible, pero tu influencia no está ayudando a otros a caminar en santidad. Tu casa no respira arrepentimiento. Tus conversaciones no edifican. Tu libertad no sirve al amor. Tu vida secreta no confirma tu profesión pública. No te apresures a justificarte. No digas, así soy yo. No digas, los demás exageran. No digas, eso no es tan grave. Si Cristo habla con tanta seriedad, nosotros debemos escuchar con temor. Y si descubres que nunca has conocido realmente al Señor, ven a Cristo. No te escondas detrás de años de asistencia, de una familia cristiana, de conocimiento bíblico o de una profesión antigua. Una higuera con hojas y sin fruto sigue siendo estéril. Si no hay amor por los hermanos, si no hay lucha contra el pecado, si no hay arrepentimiento, si no hay deseo de obedecer, si Cristo no gobierna tu vida, no necesitas una reforma superficial. Necesitas vida, necesitas perdón, necesitas nacer de nuevo. Ven al Salvador que recibe pecadores arrepentidos. Pero si eres creyente y esta palabra te ha herido la conciencia, no huyas hacia la desesperación. Corre hacia Cristo. El mismo Señor que advierte es el Señor que perdona, restaura y transforma. Confiesa donde has sido tropiezo. Busca reparar lo que puedas reparar. Pide perdón a quienes has dañado. Cambia hábitos que alimentan mundanalidad. Somete tu libertad al amor. Vuelve a servir a los hermanos, no para ganar favor de Dios, sino porque ya fuiste amado primero por Cristo. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe hasta el último día. No vuelvas atrás, el mundo atrás, Cristo delante. Pero no lo cantes solo como memoria emotiva. Vívelo cuando tu orgullo quiera el primer lugar. Vívelo cuando tu libertad quiera imponerse sobre el amor. Vívelo cuando tu lengua quiera dividir. Vívelo cuando tu corazón quiera regresar a la comodidad del viejo hombre. Vívelo cuando servir a los pequeños no te dé reconocimiento. Vívelo porque Cristo es digno. El buen pastor dio su vida por las ovejas. ¿Cómo podríamos nosotros tratarlas con descuido? Él las busca, las limpia, las sostiene, las corrige, las alimenta y las conduce hacia la gloria. Que nuestra vida no trabaje contra su obra. Que nuestras palabras no destruyan lo que Él edifica. Que nuestras libertades no debiliten a quienes Él fortalece. Que nuestras casas, iglesias, amistades y hábitos muestren que hemos entendido algo del amor radical de Cristo. Examina tu corazón delante de Dios. Abandona la falsa seguridad. Arrepiéntete de la frialdad, del orgullo, del tropiezo, de la vida doble, de la mundanalidad disfrazada de libertad. Confía otra vez en Cristo. Sométete a su palabra. Ama a los hermanos. Quita escombros del camino. Y camina como alguien que ha decidido seguir al Señor, no por costumbre religiosa, sino porque ha sido alcanzado por la gracia del buen pastor que dio su vida para que sus ovejas tengan vida abundante. Whoa, 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 oh, oh. I was chasing distant skylines, running far from where you stood. Thinking if I had it all then maybe life would feel like it should. Every road kept pulling forward, every dream was somewhere new. But I never saw the pieces were all leading back to you. I tried to hold the whole wide world, every star, every view. But every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. All the things I thought I needed started fading one by one, when I saw that all my reasons ended where we'd begun. I try to hold the whole wide world, every star, every view. But every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. If I had just turned around sooner, I would have seen it clear.
Everything I ever searched for was already right here. I don't need the whole wide world, I don't need a sky so blue. Every piece of life I want is already in you. Every road now feels like home, every dream has come in view. I was lost until I found my home.